Buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña en este webinar del sexto ciclo de conferencia enmarcado en la vanguardia odontológica y que está dirigido a los estudiantes, profesores de odontología de pre y posgrado y a toda la comunidad odontológica en general. Es para la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo un honor tener como conferencista en la tarde de hoy a la doctora Kenia Basó, con un tema de significativa importancia y a quien les damos las gracias por su participación en este ciclo de conferencias. Al mismo tiempo, informarles que la conferencia que correspondía realizar el día martes 10 de noviembre del doctor Douglas Rodríguez se reprogramó para este viernes 20 de noviembre, donde tendremos la oportunidad de compartir con el queridísimo doctor Douglas Rodríguez con el tema de bases cavitarias odontológicas. También agradecer a la audiencia por el acompañamiento durante los 6 ciclos de conferencia, donde todos los conferencistas han compartido sus conocimientos y experiencias, permitiendo cumplir con nuestra formación continua de acompañamiento, manteniendo a nuestros estudiantes, profesores y comunidad odontológica en general en la vanguardia del conocimiento en estos tiempos complejos del país, utilizando las herramientas virtuales como la plataforma Zoom puesta a disposición por la empresa Dynamics Dental, por lo que la Facultad de Odontología está muy agradecida. La Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo tiene el gusto de invitar a la comunidad odontológica en general a participar en el tercer curso de actualización a la vanguardia en la odontología interdisciplinaria rumbo al segundo Congreso de Estética y Función, el cual tendrá como conferencista a la doctora Irene Marrón, a la doctora Nuria Otero y el técnico dental Rafael Santrich. El mismo se realizará el sábado 5 de diciembre del 2020. Ya se encuentran abiertas las inscripciones, que estén pendientes de las redes sociales de la facultad, de la Universidad de Carabobo, del equipo organizador y por supuesto de la empresa Dynamics Dental, que estaremos anunciando todas las actividades y los eventos como están programados dentro de nuestra planificación estratégica. Sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestra querida doctora Kenia Basó. Es odontólogo egresada de la Universidad de Carabobo en el año 2011. Realizó el posgrado en cirugía bucal y maxilofacial en la Universidad de Carabobo en el año 2017 en la sede del Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde. En cuanto a sus actividades docentes en pregrado, fue profesora de la Unidad Curricular Práctica Profesional Integral del Adulto 2 en el área de cirugía bucal de la Universidad de Carabobo en el año 2018. Docente en la Unidad Curricular Fisiología en la Universidad de Carabobo en el año 2017 y docente colaborador en el área de cirugía bucal de posgrado de ortodoncia de la Universidad de Saint-Germain. Su práctica clínica odontológica es privada y en cuanto a actividades de investigación, tiene en su haber publicaciones de un libro, Guía Práctica para el Odontólogo de Hoy, Enfermedades Sistémicas, Manejo de Urgencia Médica y Dosificación de Fármacos. Publicación de un artículo, Neurofibromatosis, una revisión de sus manifestaciones, publicación también de un artículo de prevalencia de manifestaciones bucales en individuos narcodependientes y tiene en su haber la participación de numerosos cursos y actualizaciones como hilos tensores, ácido hialurónico, implantología y cirugía bucal. También es creadora del contenido de un canal YouTube
de diversos tópicos en el área de cirugía bucal y numerosos lives. A continuación, nos acompaña la doctora Kenia con un tema de gran interés y de relevancia, como es la osteonecrosis por medicamentos antirresortivos. Esto es un efecto no deseado que está asociado al uso de fármacos indicados para el control de enfermedades óseas, como por ejemplo la osteoporosis postmenopáusica o para el control de condiciones, de otras condiciones. La doctora Kenia dispone de un tiempo que es exclusivo para ti. Adminístralo y llévanos a conocer este tema tan importante que es la osteonecrosis por medicamentos antirresortivos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, realmente este es un tema súper importante y que siempre le hemos dado, siempre se ha reconocido osteonecrosis por bifosfonato. Pero actualmente, sí, actualmente ya existen numerosos estudios que han determinado que existen otros tipos de medicamentos, los cuales también causan osteonecrosis. Muchísimas gracias por la presentación, doctora Plat, y muchísimas gracias también a la doctora Fonseca y al grupo de Dynamics, y por supuesto a mi universidad, la cual me crió desde chiquitita, de odontóloga ya. El día de hoy vamos a hablar entonces de un tema súper importante, como lo es osteonecrosis por medicamentos antirresortivos. También quisiera agradecer a los que siempre nos acompañan. Voy a pasar la lámina aquí. Voy a colocar ya de una puntero para apuntar y listo. También quisiera agradecer a Odonto Events y Dental Community Argentina, que siempre publican nuestros lives. Y vamos a iniciar para entender qué es el hueso. ¿Okay? El hueso va a tener varias funciones y su osificación, básicamente vamos a tener dos tipos de hueso, que van a ser el hueso cortical y el hueso trabecular. El hueso cortical va a estar compuesto por esto que se llaman osteonas, en donde vamos a estar con diversas células, las cuales se encuentran los osteocitos, formando toda la parte de la osteona, y los osteoclastos van a estar en la periferia, tanto los osteoclastos como los odontoblastos. Digo, los osteoblastos, perdón. Ok, y con respecto al hueso trabecular, también vamos a tener nuestros osteocitos en todas estas trabéculas, pero este hueso va a tener como mayor irrigación. En cambio, aquí nosotros vamos a tener el conducto de Havels y el conducto de Colbert. Con respecto a sus funciones, pues bueno, además de proteger, aquí vamos a tener distintos minerales, el fósforo, el calcio, vamos a tener cristales de oxiapatita. Vamos a tener varios componentes los cuales nos van a contribuir a que el hueso se mantenga y cumpla su función de proteger a los órganos más internos de nuestro organismo. Primero vamos a hablar sobre el componente celular, dando un breve repaso. Tenemos a nuestros osteoblastos, perdón. A nuestros osteoblastos. Tengo este odontoblasto porque ahorita justo estoy dando histología en una universidad y entonces tengo ahora todo de odontoblasto y todas esas cosas. Pero bueno, tenemos nuestros osteoblastos que van a ser células redondas. Estas células van a ser con un solo núcleo. Se van a ubicar en la periferia ósea. Su función básicamente se encuentra es de elaborar nuestra matriz ósea, tanto nuestra matriz orgánica como nuestra matriz inorgánica. Entonces, básicamente eso. Su fuente va a ser una célula madre, una célula precursora, la cual se va a diferenciar en osteoblastos o en osteoclastos, dependiendo de las necesidades óseas. Y posteriormente a eso, ellas se van a diferenciar cuando ya quedan atrapadas entre el hueso en sí, ellas se van a convertir en un osteocito. Es decir, después de ellas a posicionar su material óseo, ellas van a quedar atrapadas en ese material óseo
y se van a convertir en los osteocitos, que son las células que conforman el hueso en sí. Entonces aquí es en forma de diagrama en cómo nos transformamos. Tenemos una célula madre o una célula progenitora, y esta, dependiendo de un sistema, que es el sistema RAN ligando u OPG, que ahorita lo voy a explicar un poquito más, se va a convertir en un preosteoblasto. Finalmente, en un osteoblasto, y ya por último, al quedar en la matriz ósea atrapada, queda atrapada y se convierte en un osteocito. Aquí está nuestro sistema RAN-OPG. Tenemos nuestra célula precursora, que es nuestra célula madre. ¿Okay? Y aquí hay una especie de ligando. ¿Okay? Es decir, un receptor y un ligando. Si este ligando se va a unir a un receptor que se llama OPG, a nosotros nos vamos a formar un osteoblasto. Ahora, si este ligando se une a un receptor que se llama RAN, esta célula precursora se va a convertir en un osteoclasto. Entonces, fíjense que tenemos un sistema el cual solamente se diferencia en base a un receptor, todo dependiendo de las necesidades del hueso en ese momento. ¿Sí? Bien, tenemos a otra célula que se llama el osteoclasto. Esta también se va a encontrar en la periferia. Y fíjense que es muy diferente a la célula anterior. El osteoclasto, a diferencia del osteoblasto, es multiverso. Y además de eso, tenemos una forma de borde en cepillo. Tenemos una forma en borde de cepillo. Este borde del cepillo va a tener aquí un terminal, ¿okay? Que es una proteína que se llama la vitronectina. Y ella básicamente lo que hace es unir este terminal con el otro terminal de vitronectina y hace una especie de laguna que se llama laguna de Howship. Esta laguna de Howship no es más que una laguna en donde el pH va a descender. Va a descender dependiendo de la literatura que ustedes consigan. Hay algunas literaturas que refieren que desciende a un pH de 2 y hay otras que dicen que desciende a un pH de 1 aproximadamente. Es un pH muy, muy bajo. ¿Y qué significa esto? Que este pH nos va a ayudar a que exista una resorción ósea. Entonces, estos osteoclastos ¿cuándo van a aparecer? Cuando existen algún tipo de lesión, algún tipo de traumatismo. Los primeros en aparecer son los osteoclastos. Y ellos lo que hacen es hacer su laguna de Howship, descender el pH y con eso, bueno, quitan todo ese hueso o ese hueso viejo que tiene la persona. ¿Okay? Okay. Finalmente tenemos nuestros osteocitos. Estos son nuestros osteocitos. ¿Okay? Los osteocitos ya son esas células, son los osteoblastos, las células precursoras van a ser nuestros osteoblastos, los cuales ellos se quedaron atrapados. Ellos se quedaron atrapados durante su aposición ósea. ¿Okay? Entonces, cuando ya se aposicionan varias capas, estos osteocitos quedan atrapados. Aquí, todas estas células son unas células dendríticas y se comunican una con otras. Son muy importantes porque ellas van a recibir todo lo que es el traumatismo. Y ese traumatismo permite alertar a los otros osteocitos y así sucesivamente hasta llegar a convertir más osteoblastos o hasta convertir osteoclastos dependiendo de la necesidad de esa persona o de ese paciente. Entonces, bien, finalmente ellas se quedan aquí atrapadas y van a ser mecanorreceptoras. Cualquier traumatismo, bien sea químico o físico, ellas la van a recibir y van a estimular para que exista una resorción ósea o una aposición ósea, dependiendo de lo que se requiera. Aquí nosotros vemos un cuadro, el cual nos va a explicar todo. ¿Okay? Tenemos una leve injuria y en el vaso sanguíneo va a haber una ruptura. Aquí va a haber una ruptura y entonces van a comenzar a migrar estas células que serían nuestras células madre, ¿okay? O nuestros osteoclastos precursores.
Aquí están nuestros osteoblastos en la periferia, pero como hubo una injuria, yo necesito primero eliminar todo ese hueso necrótico, el cual lastimó esa injuria. Entonces, bien, estos osteoclastos precursores se van a convertir en osteoclastos bajo el estímulo del RANG ligando. Entonces, ya me uní de RANG a RANG ligando, inhibí la formación de osteoclastos y produje una formación de osteoclastos. Esto ocurre en el primer mes. En este primer mes, yo empiezo mi fase de activación. Esta fase de activación va a permitir que estos osteoclastos comiencen a activarse, ¿ok? Y que estos osteoclastos comiencen su actividad de resorción. Entonces, ya después del primer mes, yo empiezo mi actividad de resorción ósea. Durante esta resorción ósea, aquí está nuestra laguna de Howship, y así, y esto va a ir con una resorción, la cual va a estar controlada y poco a poco va a hacer la resorción mediante capas. Durante esta resorción ósea se van a liberar distintos elementos, como lo son las BMP, los minerales óseos, el colágeno, todos los componentes orgánicos e inorgánicos, hay cristales de hidroxiapatita por allí, o sea, hay de todo eso. Entonces viene esa fase en donde nosotros sentimos que no ocurre nada, pero en realidad cuando existe esta fase en donde todo se libera, hay una fase de inversión. ¿Qué significa esto? Al existir esto en sangre, a mí el organismo me va a decir, algo está pasando, hay mucha resorción ósea, necesito posicionar hueso. ¿Para qué? Para que ya quitamos el tejido necrótico, ahora vamos a posicionar hueso nuevo y vamos a reponer esa resorción que me produjeron estos osteoclastos. Entonces estimulamos la formación de los osteoblastos y estos osteoblastos a su vez van a ir poco a poco a posicionando nuevas capas óseas. Esta sería la fase de formación. Esta fase de formación es aproximadamente a los 3 meses. ¿Okay? Y es por eso que nosotros cuando hablamos de colocar un implante posterior a haber hecho un injerto óseo, preferimos que sea a los 6 meses. ¿Okay? Y cuando colocamos un implante también esperamos unos 6 meses para después colocarle carga. Es por esto, porque apenas vamos en esta fase, ¿sí? Vamos en la fase de formación. Entonces estos osteoblastos van a posicionando huesos, posicionan huesos y quedan atrapados dentro de esa matriz ósea, quedando como unos osteocitos, que son los principales componentes óseos. ¿Okay? No solamente son los osteocitos, obviamente, tenemos una matriz orgánica, una matriz inorgánica, tenemos los osteocitos, obviamente existe colágeno dentro del hueso, entonces, bueno, pero básicamente estas son las etapas de formación ósea. Sí me asusté, un trueno terrible. Ok, acá continuemos entonces. ¿Qué es lo que ocurre en los pacientes que tienen de repente lesiones cancerígenas? ¿Okay? O un paciente con osteoporosis. Que nuestra resorción ósea no va a ser uniforme, no va a ser delicada, uniforme, toda como debe ser. No, va a ser todo lo contrario. Ella va a tratar de infiltrar, ¿no? En el caso del tumor, voy a tratar de establecer mayor cantidad de elementos que me permitan la unión entre el RANG y el RANG ligando. Entonces, podemos tener nuestras células madres alrededor, las cuales ya se encuentran infiltradas también de tumor, y estas lo que empiezan a hacer es unir el RANG con el RANG ligado y a crear osteoclastos. Y el tumor va a ir de forma desordenada infiltrando mediante una resorción desordenada. Esta resorción desordenada se llama cutting cone. Cutting cone porque es especie de cono. ¿Okay? Entonces vienen los osteoclastos y comienzan aquí, acá, acá, a comenzar un estado de resorción ósea. Igual ocurre en la osteoporosis.
¿Okay? En la osteoporosis ocurre lo mismo, hay una resorción ósea rápida, no da tiempo de aposicionar hueso, sino que simplemente ella hace resorción y hace resorción de forma desordenada y crea estas cutting cone, ¿ya? Entonces los osteoblastos, por más que traten de aposicionar hueso, no pueden aposicionar hueso, sino que ellas van a posicionar, pero ya el osteoclasto ya hizo de nuevo una degradación. Y por eso existen estos maravillosos medicamentos, porque la gente, es decir, para nosotros no son tan maravillosos, pero para la medicina esto es una de las mejores cosas que pueden existir. Nosotros tenemos 3 grupos de medicamentos que son medicamentos antirresortivos. Tenemos el anticuerpo monoclonal, un ejemplo de él es el denosumab. Tenemos los medicamentos antiangiogénicos, como el bezacizumab y el sunitinib. Y tenemos los bifosfonatos, que son los más conocidos, porque de una vez se indicó de que estos bifosfonatos, el doctor Marx, indicó de que estos bifosfonatos eran antirresortivos y la gente al principio fue muy polémico, al principio fueron una serie de demandas que no se aceptaban, pero el doctor Marx sí insistió y gracias a Dios porque descubrió que nosotros tenemos que tener especial cuidado con estos medicamentos. Ahora bien, ¿por qué estos medicamentos antirresortivos nos afectan a nosotros? Porque nosotros difícilmente vamos a ver una osteonecrosis por bifosfonato en una pierna, ¿okay? O en un brazo. O sea, casi siempre lo vemos es en la mandíbula, en la región mandibular. Es lo más usual, ¿no? También puede ocurrir en la región maxilar, pero lo usual es verlo dentro de la boca. Es decir, difícilmente uno comienza con una resorción ósea aquí, sino que casi siempre es dentro de la boca. Y eso ocurre básicamente porque nuestro diente está aquí, en nuestro alvéolo, y está sostenido con un ligamento periodontal. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre a este nivel? A este nivel ocurre una serie de resorción y aposición ósea diario prácticamente. Si ustedes ven sus dientes, cada uno de ellos tienen movilidad, es decir, y esto, ¿qué es lo que permite? Que aquí exista todo el tiempo resorción y aposición. Entonces, precisamente por eso es que lo más frecuente es conseguirlo en región mandibular. Y en región mandibular con respecto al maxilar, ¿por qué? Porque hay mayor irrigación en maxilar, es un hueso mucho más esponjoso en comparación al hueso mandibular. El hueso mandibular es mucho más cortical en comparación al hueso maxilar. Entonces la irrigación es menor. Y, por supuesto, al existir tanto intercambio óseo, pues es un punto en nuestro contra. Pues. Vamos a iniciar con los anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son inyectables, es el denosumab, uno de los anticuerpos monoclonales, y ellos, ¿qué es lo que van a inhibir? El sistema RAN ligando. Es decir, no voy a producir osteoclastos, porque me voy a la raíz del problema. Entonces, en vez de el RAN unirse al receptor, en vez del RAN ligando unirse al receptor RAN, el RAN ligando se va a unir con el OPG y lo que va a formar son osteoclastos. ¿Okay? Pero no van a formar osteoclastos, porque ahí hay una inhibición. ¿Para qué se utilizan este tipo de medicamentos? Para la osteoporosis, el cáncer de mama, el cáncer prostático, los mielomas múltiples, las metástasis y el tumor de células gigantes. Básicamente para eso utilizan los anticuerpos monoclonales. Aquí por lo menos podemos observar, fíjense, esto es un dientico, el otro dientico, y fíjense esto, es una pequeña zona de osteonecrosis. ¿Okay? Entonces, si esto nosotros no lo tratamos a tiempo, él va a seguir extendiéndose y el paciente va a seguir sintiendo dolor y finalmente ya cuando se extienda muchísimo ya tendremos que de repente hasta hacer una mandibulectomía. Por eso es importante su tratamiento a tiempo. Después tenemos los medicamentos antiangiogénicos. Aquí tenemos el bevacizumab, que es vía endovenosa, y el sunitinib, que es vía oral.
El anterior era subcutáneo. Estos son endovenosa y oral. Este angiogénico, él no va a tener nada que ver con el hueso, nada, ¿okay? Pero él va a actuar tanto en la parte de los fibroblastos, de las células endoteliales, ¿okay? Y a su vez también va a inhibir la formación de vasos sanguíneos. Este medicamento es maravilloso cuando nosotros tenemos una tumoración. ¿Por qué? Porque acuérdense que la tumoración necesita nuevos vasos sanguíneos para alimentarse. ¿Okay? Entonces los médicos casi siempre lo utilizan en cáncer, en glioblastoma y en retinopatía diabética. Ahora bien, esta retinopatía diabética ellos lo utilizan en forma local, no es que lo utilizan en forma sistémica. Sin embargo, como todo lo local tiene efectos sistémicos, también debemos estar precavidos. Entonces, bueno, al final sí les voy a decir más o menos qué exámenes de laboratorio tenemos que tomar en cuenta en este tipo de pacientes. ¿Okay? Más que todo en esto tenemos que tomar en cuenta el factor de crecimiento endotelial. Si se encuentra muy disminuido, deberíamos de hacer una interconsulta con el personal médico para ver si se puede suspender o se puede modificar la dosis. Aquí nosotros podemos ver también un artículo relacionado a esto. Y tenemos nuestra osteonecrosis aquí pequeñita. Esto también depende de las dosis. No es que el paciente de repente consumió una vez el fármaco y ya no podemos operarle, ¿no? Pero sí hay que estar pendiente. Ok, ahora vamos con el medicamento más conocido que es el bifosfonato. Bien, tenemos el etidronato, tiludronato, alendronato, risidronato, ivandronato, pamidronato y solendronato. El pamidronato y solendronato son endovenosos. Al ser endovenosos, ellos se acumulan muchísimo más en el hueso. Estos medicamentos también tienen una particularidad que ellos se acumulan en la estructura ósea y se quedan allí y pueden pasar 30 años y todavía ellos están ejerciendo su acción, ¿sí? Lo que hacen los bifosfonatos es eliminar el borde del cepillo, que acuérdense que aquí es donde se forma la vitronectina, y aquí es donde nosotros formamos la laguna de Howship con ese borde de cepillo para poder realizar la resorción ósea. Si no existe esta parte de la célula, yo no puedo realizar ninguna resorción ósea. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, este osteoclasto no me sirve para nada. ¿Ya? Sufre de apoptosis. Entonces, bien, aquí los más lesivos es el pamidronato y solendronato, porque son endovenosos, y eso es lo que me va a permitir es que se acumule muchísimo más y la cantidad es muchísimo mayor. ¿Okay? Con respecto a los otros, son por vía oral. No significa que, bueno, no tienen ningún tipo de lesión ni nada por el estilo, sino que son un poquito más pasivos. Es decir, 2 dosis de esta equivalen a 6 dosis de esta. ¿Okay? Entonces, eso es lo que uno tiene que tomar en cuenta. Estas requieren de mayor cantidad de tiempo para equivaler a estas dos. ¿Okay? Este tipo de medicamentos pueden ser utilizados para osteoporosis, para la enfermedad de Paget, pueden ser utilizados también para el cáncer, también lo utilizan para las metástasis óseas. Al principio ellos eran con esta estructura, ellos tenían esta estructura. Era un difosfonato. ¿Okay? Difosfonatos porque tenían un oxígeno, ¿okay? Pero finalmente lo cambiaron por un carbono. Y este carbono más esta cadena R, que dependiendo del grupo que sea, esto puede ser nitrogenado, ¿okay? Y esto es más resistente a la hidrólisis en comparación a esto. Pero ser más resistente a la hidrólisis también contribuye a que ellos se mantengan mayor cantidad de tiempo en nuestro organismo. Entonces ellos cambiaron de disfosfonatos a bisfosfonatos solamente con el cambio del carbono y nuestra cadena R que puede ser nitrogenada. En las que están en verdecito son en este caso las nitrogenadas. Bien, fíjense en estos casos cómo se puede ver una osteonecrosis. En el primer caso, nosotros vemos una imagen radiográfica en donde se evidencia una imagen radiolúcida con una imagen radiopaca. Todo esto
Todo esto es osteonecrosis. Lo primero que ustedes deben saber es si este paciente consume bifosfonatos. La mayoría de los pacientes no saben lo que están consumiendo, no saben si están consumiendo anticuerpos monoclonales o si están consumiendo bifosfonatos o antiangiogénicos. Ellos no saben nada. Muy ustedes van a poder saber si están consumiendo o no. ¿Okay? Ok, en el segundo caso, fíjense cómo se ve nuestra osteonecrosis. Ustedes van a ver en un pedacito de hueso. ¿Okay? Y finalmente, una osteonecrosis ya grado 3, avanzada, que está consumiendo todo el maxilar, la región alveolar, toda esta parte. ¿Okay? Ahora bien, esto depende también de muchos factores, ¿no? Primero que todas estas osteonecrosis también son causadas porque producen una toxicidad en el tejido blando. Todo lo que son los fibroblastos se ven afectados, la parte de la circulación se ve afectada. Recuérdense que ya al nosotros eliminar los osteoclastos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el hueso que esté necrótico, el hueso que sea un hueso viejo, él no va a tener resorción. Entonces es un medicamento maravilloso. ¿Por qué? Porque yo sigo posicionando nuevas capas. ¿Okay? Siempre voy a posicionar nuevas capas por medio de mi osteoblasto. ¿Okay? Todo el tiempo, mis osteoblastos van posicionando nuevas capas. Pero mis osteoclastos no están reabsorbiendo. Ellos no están quitando esas capas óseas, las cuales están infectadas, las cuales están necróticas, las cuales son viejas. O sea, simplemente necesitamos renovar y no voy a poder renovar por este hecho. Entonces, ¿qué significa eso? Que los vasos sanguíneos también no van a permitir una correcta irrigación. Recordemos que la osteonecrosis no solamente ocurre por estos medicamentos, también ocurre por otras circunstancias, como por ejemplo la radioterapia. Hay una osteoradionecrosis. Un paciente que sea diabético también puede tener una osteonecrosis. Es decir, no es solamente me tomé el medicamento y ya. No, son muchos factores, ¿okay? Y a veces hay combinaciones de ellos. Imagínense un paciente que sea diabético, tenga una microcirculación dañada, pero además de eso, estoy consumiendo este tipo de fármacos. ¿Okay? Entonces, tengo toxicidad a nivel del tejido blando, tengo toxicidad en mi estructura ósea, también hay una supresión de la inmunidad, hay microfracturas y tal cuestión que nunca van a ser eliminadas por medio de mi osteoclasto. ¿Okay? También depende que si hay infección, una predisposición genética, de repente hay gente que tenga predisposición, y todo esto básicamente favorece a este tipo de patología. ¿Cuáles son los estadios y el tratamiento? Primero vamos a tener un paciente en riesgo. El paciente en riesgo es el que te dice, mira, yo tengo osteoporosis y el médico me mandó un medicamento para los huesos. Y ahí de una ustedes pregunten todo. ¿Qué le indicó? No calcio. Ajá, y usted le indicó una pastilla mensual. Eso hay que preguntar. ¿Okay? Porque casi siempre todo este tipo de fármacos se van a colocar o se van a administrar mensualmente. ¿Ya? Entonces ustedes le preguntan, bueno, ustedes de repente han tenido un fármaco que le administran mensualmente, así sea inyectado o así sea vía oral. Y si ahí la respuesta es sí, ya ustedes de una vez tráiganme todos los nombres de todos los fármacos. Bueno, y aunque le digan que no, igual, tráiganme todos los nombres de todos los fármacos y una interconsulta médica. Porque el estadio 0 es aquel paciente que de repente tiene molestia, pero no sabe. O sea, no sabe por qué, es algo difuso, es algo que de repente sí, pero no. ¿Okay? A nivel radiográfico no se observa nada. ¿Okay? Entonces el estadio 0. De repente tenga molestias, pero es algo muy, o sea, muy subjetivo. ¿Okay? Después de eso tenemos el estadio 1, en donde ya hay presencia de hueso necrótico. Aquí ya hay presencia de una exposición, pero esta exposición es pequeña. Y además de que es una exposición pequeña, tenemos que tomar en cuenta en que solo va a afectar un segmento pequeño alveolar. Ok,
Y esta exposición no tiene ningún tipo de infección. No tiene infección. Entonces aquí hay que colocar enjuagues de clorhexidina a presión o enjuagues de yodo a presión con solución. Esto casi siempre lo maneja un cirujano. Difícilmente lo maneja un odontólogo, casi siempre lo terminan refiriendo a un cirujano, que para que lo maneje, al principio se maneja con lavados, constantes, más que todo algo que le haga sangrar al paciente, sin tocar hueso, sino simplemente allí localmente. Y a la vez se indica una interconsulta con el médico para ver si puede suspender, bien sea el anticuerpo monoclonal, el antiangiogénico o el bifosfonato. ¿Okay? Si esto continúa, vamos al estadio 2, en donde ya existe infección. En el anterior no existía infección, pero ya en el estadio 2, además de nosotros ver el hueso necrótico, vamos a poder observar infección, contenido purulento, de repente aumento de volumen, o de repente simplemente una fístula y contenido purulento. ¿Okay? Entonces ya en estadio 2, pues requiere de antibióticos, requiere de analgésico, obviamente ya en el estadio 1 también a veces requiere de analgésico y bueno, en algunas oportunidades antibióticos dependiendo, pero casi siempre ya es en el estadio 2, ¿no? Y esto también requiere de lavados y todo esto. Y en el estadio 3 finalmente es que no solamente está la exposición a nivel alveolar, sino que ya está en nivel mandibular, o ya está todo tomado. Esto sería un estadio 3, ¿ok? Esto sería un estadio 2, ¿ok? Y esto, bueno, si fuera un poquito más pequeña, en un estadio 1, esta chiquitita, ¿ok? Entonces, bien, además de eso, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la solución no siempre, y también depende de la economía del paciente, que si el paciente tiene una buena situación económica, es prudente ya desde el estadio 1, desde estos 3 estadios, ¿okay? Intentar realizar con oxigenoterapia, el oxígeno hiperbárico. ¿Okay? El oxígeno hiperbárico que es algo maravilloso porque va a permitir nutrir toda esa parte, comenzar a que exista mayor oxigenación en los tejidos. Es totalmente indicado, por lo menos en los pacientes que recibieron radioterapia. Recuerden que los pacientes que recibieron radioterapia, ustedes van a tener un tratamiento totalmente diferente de un bifosfonato. El de un bifosfonato ustedes pueden hacer una interconsulta y decirle al doctor, doctor, necesito que usted, si es posible, suspenda el bifosfonato, darle un holiday de bifosfonato, ¿ok? Bifosfonato o anticuerpo monoclonal o antiangiogénico, cualquiera de los 3, ¿no? Pero en el caso, por lo menos de la radioterapia, ya eso ocurrió. Y eso puede ser que le hicieron radioterapia cuando tenía 5 años de edad, ¿ok? Pero todavía a los 35, el paciente puede desarrollar una osteoradionecrosis. O sea, puede en cualquier momento de su vida desarrollar una osteoradionecrosis. Entonces, por eso, Marx también describió un protocolo en donde se realizaban 30 sesiones de oxígeno hiperbárico. ¿Okay? El oxígeno hiperbárico se hacían 20 sesiones previas a la exodoncia y 10 sesiones posteriores, pero claro, estas pueden aumentar, que dependiendo del paciente. También se utilizan, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, por lo menos en pacientes que encuentren pie diabético, también se utiliza el oxígeno hiperbárico. Todo esto porque permite toda la parte de cicatrización mejorarla y también de oxigenar todos los elementos para que cicatrice mejor. Entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de terapias. Contraindicaciones, bueno, por ejemplo, en pacientes que tienen barotrauma o algún problema a nivel pulmonar, o también en otobarotrauma. Casi siempre, bueno, lo tratan y posteriormente ya vuelven a, o sea, dependiendo, pues, si es relativo o es absoluto, pueden volver a realizar el oxígeno hiperbárico. Ahora bien, efecto en los tejidos mejora muchísimo la circulación, la cicatrización, y realmente en nuestro caso, es decir, cuando nosotros utilizamos bifosfonato o utilizamos anticuerpos monoclonales o antiangiogénicos, ellos permiten que la cicatrización mejore. Y al mejorar la cicatrización,
pues obviamente vamos a mejorar estos estadios de osteonecrosis y podremos cerrar esas heridas que tiene el paciente con la presencia de hueso necrótico. También eliminar el hueso necrótico, ¿no? Dependiendo de la situación. Ok, estos son los marcadores de resorción ósea, que aquí se conoce como beta cross labs al CTX. ¿Y qué es el CTX? Ustedes se recuerdan que hubo una fase en la cual nosotros eliminamos, ¿verdad? Hubo resorción ósea y se eliminaron muchísimos elementos, ¿no? Entre esos elementos también vamos a encontrar la hidroxiapatita, vamos a encontrar fibras colágenas, vamos a conseguir las BMP y todo eso va a estimular a los osteoblastos para formar hueso. Bien, el CTX no es más que la terminal de los colágenos. El colágeno tiene terminales las cuales se llaman CTX. Y por eso, al existir mucho colágeno en sangre, pues nosotros podemos determinar que sí existe una resorción ósea. Dependiendo de eso, nosotros podemos o no tratar al paciente. Sin embargo, en el caso por lo menos de los antiangiogénicos, el CTX o el beta cross labs, pues no nos va a servir de nada, porque yo no estoy actuando directamente sobre el osteoclasto, ni estoy actuando directamente sobre el RANK ligando, ¿okay? El receptor RANK con el ligando del RANK. Entonces, no estoy modificando la actividad osteoclástica. ¿Okay? Yo lo que estoy modificando como antiangiogénico, lo que no estoy permitiendo es que no exista mayor vascularización que me nutra a la tumoración que tiene el paciente. Entonces, el antiangiogénico, ustedes deben realizar otro tipo de examen, el cual es el factor de crecimiento endotelial. Eso también se puede realizar en sangre, es decir, un examen de sangre, el cual determina si el factor de crecimiento endotelial es el suficiente o no. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, yo veo que sí. En el mercado existen unos bifosfonatos tipo amido bifosfonato. Quería saber si usted sabe si estos son bifosfonatos nitrogenados o pueden ser o no nitrogenados o no tienen nada que ver. Recordemos que no importa si son nitrogenados o no lo son. ¿Okay? Los nitrogenados son un poquito más fuertes. Ya voy a buscar a ver. Amino. No, estos son de grupo amino. Al decirte amino bifosfonato es de grupo amino, no es grupo nitrogenado. ¿Okay? Entonces no es nitrogenado, pero aún así ustedes al tener este tipo de bifosfonatos igual debemos tener cuidado. Si bien los nitrogenados son como que los más fuertes, ¿okay? Todos pueden causar osteonecrosis, toditos ellos pueden causar osteonecrosis. ¿Okay? Hasta el de vía oral, eso no tiene nada que ver. Entonces, todos los que son aminobifosfonatos tienen grupo amino en su radical libre, ¿okay? Pero no son nitrogenados, pero ellos sí igual pueden causar osteonecrosis. ¿Alguien más tiene preguntas? Gracias, Penny, excelente conferencia. Muchas gracias. Vamos a revisar las preguntas y también algunos mensajes que te ha hecho la audiencia. Perfecto. Gracias por tu excelente conferencia. Muchísimas gracias. Tienes un comentario que dice, gran ponencia, doctora. Mi pregunta es la siguiente. ¿En el mercado existen? Bueno, esa la contestaste ya. Exacto, sí. Tienes otra pregunta que dice, buenas tardes, doctora, excelente exposición. Una pregunta, ¿en qué sexo y edad tienen mayor incidencia las osteonecrosis? Bien, con respecto a esto, ¿quiénes padecen más osteoporosis? Las mujeres. Las mujeres. Exacto, lógicamente. Bueno, entonces, y con respecto a la edad, casi siempre los que consumen esta clase de tratamiento son las personas de mayor edad. ¿Okay? Entonces, a este nivel serían mujeres que son mayores, póngale como unos 50, 40, 50, 60, ¿okay? Por la misma condición sistémica, es decir, de que de repente tengan osteoporosis, de que de repente tengan algún factor. Sin embargo, ahorita, ¿okay? Como estos medicamentos se utilizan también para la retinopatía diabética,
pueden también, la diabetes también se presenta en ambos sexos, no tiene predisposición, exacto, y es algo que pudiera también utilizarse. Y con respecto al glioblastoma, es un tumor que casi siempre se da en pacientes infantiles, ¿okay? O de repente si lo están utilizando en una enfermedad de Paget, también es una condición la cual se da desde un paciente infantil, no necesariamente tiene que ser adulto, ¿ok? Entonces, bueno, es muy sublime, es decir, no sabes realmente en qué edad se va a presentar, pero lo que sí debemos de tomar en cuenta, siempre preguntar todos los antecedentes, si tienes algún tipo de lesión cancerígena, si eres un paciente diabético, si eres de repente un paciente con osteoporosis, todo esto. Y la mayoría de la gente a esto no le hace caso. Yo he atendido a pacientes que de repente vienen por un implante y nunca en la vida le dijeron absolutamente nada, le colocaron implantes tomando así bifosfonatos, tranquilos de la vida. Y bueno, y uno le envía un CTX y se te quedan viendo así como que, ¿y por qué? Entonces eso, no es de una vez el efecto, ¿ok? Es un efecto acumulativo, ¿ok? Es un efecto acumulativo y eso es algo que ustedes deben tomar en cuenta también. No es que, no, a mí justo ayer, me indicaron bifosfonato y yo me voy a operar. Entonces, no es que ya de una tengo el efecto. Puede ser 20 años después, 30 años después el efecto. O sea, puede ser en cualquier momento. ¿Okay? Tienes otra pregunta de Juan Useche. ¿Se puede diagnosticar osteonecrosis en rayos X en estado 0? Pudiera estar presente, pero casi siempre el estadio 1 es el que ya presenta mayor presencia de la osteonecrosis. Obviamente puede estar presente, así como pueden estar presentes molestias, las cuales se encuentren, pero el paciente no sabe identificar específicamente en dónde está la molestia. Sí puede estar presente, pero la vas a ver leve, es decir, vas a ver poquita radiolucidez con poquita radiopacidad, así como en forma de nubecitas, ¿ok? Muchas veces esto se puede confundir con una lesión infecciosa a nivel óseo, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo hacen el diagnóstico diferencial? De una vez con los medicamentos que el paciente presente. Si ya ustedes saben que tienen tratamiento con antirresortivo, ya de una vez ustedes pueden indicar la radiografía y sí se puede observar, se puede diagnosticar, sí. Aquí tienes otra pregunta que dice, excelente doctora, una pregunta, en un paciente que requiera una extracción dentaria de manera de urgencia, pero está medicada con bisfosfonato, ¿qué se hace? Lo primero que debes realizar, ¿okay? Supongamos que tienes un paciente con absceso dental, ¿okay? Que es lo más urgente, un absceso facial, para ponerlo ya que, bueno, el paciente ya requiere porque sí la extracción. Tengo un absceso facial en el paciente y requiero de la exodoncia para que ese absceso pues se vaya, porque obviamente toda la infección radica en el diente que está allí, ¿ok? Bien, tengo ese paciente con absceso facial, lo primero que voy a hacer es drenar el absceso facial, ¿ok? Y además de drenarlo, de una vez le hago un examen de sangre. ¿Okay? En el examen de sangre voy a ver su hematología completa y tengo que indicar CTX. El CTX es el beta cross labs, lo mismo. ¿Okay? Y básicamente lo que me va a indicar es cuánto colágeno yo tengo dentro de mi organismo, dentro de mi sangre. Y eso lo que me va a indicar es cuánta cantidad de resorción ósea existe en ese momento. Si el CTX está bien, puedes hacer tu extracción. Si el CTX es inadecuado, ¿okay? Mi recomendación sería que, bueno, aquí sí es una especie de valorizar, o sea, hay que evaluar beneficio versus riesgo. Si dejas el diente, va a seguir infectando, igualito va a haber reabsorción ósea. Es decir, perdón, no resorción ósea, sino que igualito vamos a tener hueso necrótico allí, ¿no? Mi recomendación sería que lo manejaran a nivel intrahospitalario, le hicieran el drenaje, ¿okay? Y sí, yo le hiciera la extracción, pero con tratamiento con cabinas de oxígeno hiperbárico.
y allí lo manejara pues con oxígeno hiperbárico, lavados constantes y van a estar súper pendientes de ese paciente. En caso de que sea algo emergencia. Si se puede de repente, que es una segunda opción y creo que es mejor que la primera, drenar, ¿verdad? Y dejar el diente, pero le hago un tratamiento de conducto, esa es una mejor opción. O sea, dreno el absceso facial, dejo el diente que me está afectando, hago tratamiento de conducto sin pasarme del ápice, porque si te pasas del ápice también puede generar osteonecrosis, ¿ok? Entonces, hago el tratamiento de conducto, quito la infección a ese nivel, ¿ok? Y allí, bueno, allí una vez que ya esté resuelta esa situación, hago la interconsulta pertinente con el médico a ver si puede hacer un holiday y finalmente ya hacer la exodoncia en caso de que lo requiera. ¿Okay? Creo que esa es mejor decisión. Sí, creo que la segunda es mejor decisión. Aquí tienes otra preguntita. ¿Qué tratamiento se puede realizar en el estadio 0? ¿Se puede evitar que llegue al estadio 1? Sí, con educación del paciente. Es decir, siempre hacer una interconsulta, porque muchas veces, por ejemplo, yo la vez pasada tuve una paciente con lupus eritematoso y ella tenía tratamiento con bifosfonato. Entonces llamas a la reumatólogo, ¿verdad? Y la reumatólogo no sabe ni por qué está haciendo, por qué le está colocando bifosfonato. Entonces de repente le puedan manejar con calcio simplemente, ¿no? Porque era una paciente que estaba estable. Muchas veces lo indican como, bueno, usted está iniciando osteoporosis, bifosfonato, toma. Entonces, en el estadio 0 es educar al paciente que cualquier heridita que ustedes vean, de una vez comiencen a lavar, para promover el sangrado en esa zona y que se pueda cerrar, ¿ok? La segunda parte de educación del paciente sería decirle, si a usted le van a hacer un tratamiento periodontal, o le van a hacer una exodoncia, o le van a hacer algo que esté dentro de esa parte entre el ligamento y el diente, de una, usted tiene que decir que usted está consumiendo bifosfonato, se tiene que hacer un CTX antes y todo eso, que esa es una de las razones más comunes de la osteonecrosis por bifosfonato. Las razones más comunes somos nosotros, ¿ok? Somos nosotros porque hicimos una exodoncia, porque hicimos de repente una tractectomía, ¿ok? Entonces, manejar una buena limpieza, hacer todos los tratamientos previos a que el paciente empiece el tratamiento con bifosfonato o el tratamiento con radioterapia. En el caso de la osteoradionecrosis, nosotros la podemos evitar, como haciendo una férula plumada que el paciente se coloque, ¿okay? Previo a que vaya a las sesiones de radiación. ¿Okay? También depende si es braquiterapia o teleterapia, o sea, depende qué tipo de radiación sea. Entonces, nosotros podemos en cierta forma ayudar a que el paciente mejore. Si el paciente tiene una excelente limpieza, si el paciente tiene todas las lesiones cariosas ya resueltas con sus restauraciones bien, ¿por qué va a tener una osteonecrosis? De repente un cepillado muy fuerte o algo así, pero ya nosotros le educamos de cómo se debe cepillar. Ya nosotros le educamos de que se debe colocar flúor. ¿Okay? Entonces, eso todo va a mejorar las condiciones del paciente con la educación y posteriormente no va a tener este tipo de problemas. ¿Okay? Más que todo la educación en esa paciente. Excelente presentación. ¿Cómo podemos sustituir los bisfosfonatos? Sí, no hay nada que lo sustituya. No hay nada que lo sustituya. Está el anticuerpo monoclonal y están los bifosfonatos. Es decir, el médico no los va a sustituir. El médico simplemente va a determinar, ya tengo tanto tiempo con el bifosfonato, ¿ok? Ya me hizo el efecto que yo quería, vamos a continuar sin bifosfonato y vemos cómo sigue el paciente. ¿Okay? Por ejemplo, la osteoporosis. Recordemos este cuadrito, vamos a irnos atrás para que recordemos un cuadrito súper importante, ¿ok? Y explicarles por qué enviamos los bifosfonatos. Los bifosfonatos son medicamentos maravillosos. Todos estos son medicamentos maravillosos. Ok, nosotros tenemos esta etapa, ¿ok? Los osteoclastos van a hacer una resorción, ¿ok? Cuando esta resorción es descontrolada, como por lo menos en este caso, yo lo que hago con esta resorción descontrolada es que no puedo, o sea, los osteoblastos no tienen tiempo
de llegar aquí y colocar huesitos, ¿ok? No pueden aposicionar hueso en este nivel. Ella simplemente con este desorden, simplemente ve a los osteoclastos ahí, resorción, pero no hay aposición ósea. Bien sea porque aquí hay un tumor que me está generando mayor cantidad de RANG, estímulo para el RANG ligando para que se unan y se transformen en osteoclastos, ¿ok? Y eso lo hacen los tumores, ¿ok? Entonces, básicamente, estos osteoclastos van a seguir su actividad y estos osteoblastos no tienen tiempo. Cuando yo coloco bifosfonato o coloco anticuerpos monoclonales, ¿qué es lo que hago? Elimino estas células, no existen más los osteoclastos, y los osteoblastos van a posicionar y a posicionar y a posicionar hueso, todo esto, ¿ok? Y ya ustedes van a ver que el paciente, pues, tiene mayor, es decir, la metástasis no continúa, ¿ok? Y a nivel de la osteoporosis tampoco. Entonces, una vez que tengamos esto aquí bien aposicionado, de repente el médico diga, bueno, vamos a dejarte descansar de este bifosfonato y bueno, y siga, o sea, el osteoclasto va a volver a convertirse en osteoclasto y va a volver a causar resorción y así. En menor cantidad, porque el bifosfonato igual queda aquí en el hueso, acumulándose. Pero básicamente eso. No hay nada, ningún otro medicamento que yo pueda colocar para que, bueno, para sustituir a este, no existe. O sea, solamente existe anticuerpo monoclonal y bifosfonato, pero no hay medicamento parecido a ello, sin que tengan este tipo de daño, ¿no? O de repente lo que hacen es utilizar otro tipo de bifosfonato, por lo menos tengo un bifosfonato nitrogenado o tengo un bifosfonato inyectado, pero yo te voy a colocar, en vez de eso, te voy a colocar uno vía oral, uno que no sea nitrogenado, ¿okay? Un aminobifosfonato, por ejemplo, ¿okay? Pero uno que sea un poquito menos lesivo a que el bifosfonato que te estoy colocando. Tienes unos comentarios de la doctora Nadela Aquino, profesora de la Facultad de Odontología. Dice, excelente conferencia, doctora Kenia, muy dinámica y enriquecedora. Felicidades. Muchísimas gracias. La doctora Rudy Jiménez, felicitaciones por esta excelente conferencia, muy didáctica, actualizada en un tópico interesante como lo es la osteonecrosis. Gracias por compartir tus valiosos conocimientos en la tarde de hoy. Muchas gracias, doctora Rudy. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Sí. Y gracias por la oportunidad. Bueno, doctora Kenia, gracias a ti por tan brillante conferencia, por mostrarnos como al inicio solo se consideraban los bifosfonatos como los únicos medicamentos antirresortivos, pero actualmente nos diste a conocer, ¿verdad?, que se han determinado que existen otros medicamentos como los anticuerpos monoclonales, medicamentos antianginosos, así como los quimioterapéuticos y las radioterapias que también son capaces de causar osteonecrosis. Por lo que es importante reconocer a este tipo de pacientes para evitar estas complicaciones. Esa es la importancia de una buena anamnesis en nuestras historias clínicas. Gracias a toda la audiencia por la participación y bueno, nos volveremos a ver en otra oportunidad y cuenta con tu facultad, estamos muy orgullosos de ti. Prácticamente estás jovencita, ahora es que tienes camino que recorrer y bueno, por todo esto tienes una vida por delante. Muchas felicidades y gracias por tu participación y acompañarnos en este proyecto de los webinars que tenemos. También gracias a toda la audiencia por la participación y nos volveremos a ver este viernes 20 de noviembre con la conferencia del doctor Douglas Rodríguez, que no se pudo dar el martes pasado, pero ya esta semana lo tenemos al doctor Douglas el viernes para continuar con este ciclo de webinar que se han dado de manera ininterrumpida desde el mes de marzo.
Entonces, las puertas están abiertas, Kenia, cuando quieras. Esta es tu facultad y estamos súper orgullosas de ti. Eres un orgullo UC. Muchísimas gracias. Muy feliz por haber compartido el día de hoy con ustedes. Para mí un placer y un honor poder estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias.